Muy bien. Hoy en el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, queremos contar una historia que demuestra que no hay un solo camino para llegar a la ciencia. Nos acompaña Úrsula Navarro, quien es ingeniera ambiental y científica peruana. Cuenta con una maestría en contaminación y toxicología ambiental y actualmente realiza un doctorado en Alemania. Bienvenida, Úrsula. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Entonces, para comenzar, queremos saber un poco acerca de tu historia. Si tuvieras que presentarte desde tu historia y no desde tus títulos, ¿por dónde empezarías? Bueno, básicamente empezaría por la adolescencia, porque creo que fue una etapa en la cual me marcó mucho en términos educativos, porque no me interesaba mucho el tema de estudiar. La verdad es que más que todo era estar en el colegio, no sé, con las amigas, en los recreos, no sé, jugando, pensando en otras cosas. Entonces, creo que si bien es cierto, fue una etapa en la cual no aproveché mucho mi educación, me sirvió bastante también para pisar fondo y darme cuenta que no iba a lograr nada si es que seguía, digamos, en ese camino de ignorar mis estudios. Entonces, creo que esa etapa me marcó tanto que empezaría por ahí, hablando digamos, me caí y luego pude, obviamente, acompañada siempre con consejos de mi tío, en mi caso, que fue como digamos, mi modelo a seguir, fue quien me pudo guiar mejor a un camino en el cual podía ser mucho más valioso para mí en el futuro, que obviamente en ese momento no era importante para mí porque pues yo no estaba pensando tanto en estudiar, pero que a la larga iba a tener mucho sentido, iba a tener mucha retribución positiva en mi vida. Entonces creo que empezaría por esa parte de cómo fue, digamos, esa etapa escolar, para ya luego también que me pongan, digamos, ese límite en el cual no podía ingresar a cualquier universidad, sino que tenía que ser una universidad estatal. Entonces, como tenía ese requisito, digamos, para seguir una vida académica, tenía que esforzarme el doble, ¿no? Porque pues no me fue bien en el colegio, entonces digamos que mis conocimientos en general, no sé, de razonamiento verbal o literatura, o de matemática, física, biología, no era, digamos, la más adecuada para ingresar a una universidad estatal, entonces tuve que esforzarme el doble y creo que eso también me sirvió un montón. Wow, me parece bastante interesante, ¿no? Como comentas que todo inició desde la adolescencia en realidad, que incluso no te motivaba tanto, ¿no? Lo que viene siendo el estudio, pero el apoyo de tu familia siempre es fenomenal, ¿no? Y determinante. Entonces, agarrando esa partecita, ¿no? Si antes no te motivaba tanto estudiar, ¿qué es lo que ahora más te motiva o te gusta de lo que haces hoy en día? Uf, ahora te juro que lo que más me gusta es ir al laboratorio y bueno, no solamente al laboratorio, sino por ejemplo leer nuevos avances en la ciencia, en mi rubro, y tener esa libertad de poder decidir qué quiero, o qué quiero y cómo quiero investigar. Entonces, hacer un doctorado, por ejemplo, obviamente tienes supervisión y tienes alguien que te esté aconsejando, tienes alguien que te esté guiando, qué hacer y qué no, pero al final tú tienes la libertad de decidir cómo hacerlo y cómo llegar a esos objetivos que estuvieron inicialmente planteados. Entonces, para mí, eso es lo que más disfruto y lo que más amo de mi carrera actualmente, porque genuinamente amo investigar, amo leer mucho, amo tener mis resultados, amo analizarlos, amo entusiasmarme cuando encuentro algo positivo, amo decepcionarme cuando encuentro algo negativo o algo que no tiene significancia, pero es algo que disfruto mucho y me gusta mucho de lo que hago ahora. Wow, increíble. Justo ahora que tocas la parte de tu carrera, ¿no? Y esta parte que te ha llevado a la ciencia. Ahora dices que lo que más te motiva es el laboratorio, pero en el momento inicial, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería ambiental y más que nada enfocarte, ¿no? En temas de toxicología y salud ambiental? Bueno, eso fue, primero con respecto a ingeniería ambiental, fue porque yo temía mucho los terremotos. Entonces en Lima había bueno, muchos temblores y una vez hubo un terremoto, creo que en el 2007, si no me equivoco, que fue el más grande, bueno, desde que yo existo. Entonces fue súper fuerte, entonces me traumé un montón.
Y en base a esa trauma que tuve, creo que motivó a que quiera saber más, qué había en la Tierra que causaba ese tipo de desastres. Y me acuerdo que yo quería estudiar algo relacionado como a ingeniería, como a geología o algo similar, pero no había en ese entonces creo que una carrera específica para esa parte, entonces dije, bueno, ¿qué se relaciona, digamos, a la naturaleza y tal, ¿no? Entonces, mi tío fue quien me habló de la carrera de ingeniería ambiental y fue quien me llevó a la academia, me acuerdo, rumbo agraria para estudiar el pregra, el, no, la academia para prepararme. Entonces, ahí fue donde me hablaron de ingeniería ambiental. Y yo tengo también esta característica que a mí tú me hablas de algo que sea muy desafiante y yo es como que me emociono el triple. O sea, si yo escucho que algo incluso es difícil o es algo muy competitivo o tal, yo quiero hacerlo. Entonces, en ese entonces me hablaban de que solamente ingresaban 10 personas por promoción, por cada semestre a la carrera. Entonces, eso para mí fue... Incluso fue como que digamos, la motivación también que tenía, ¿no? Porque, bueno, yo quería ese desafío y creo que por eso me volví muy terca a esa carrera, porque tenía otras opciones para ingresar. Pero siempre mi primera opción fue ingeniería ambiental. Entonces, la luché mucho y ya pues empecé, y ahí ingresé. Y luego con respecto a por qué luego decidí toxicología, fue porque mi abuelo, bueno, mi bisabuelo, él era reciclador. Entonces, él era reciclador y yo en la carrera me enamoré mucho del tema de reciclaje, me enamoré mucho de la parte social del reciclaje y en Perú pues tenemos mucho reciclaje formal e informal y mi abuelo era reciclador informal. Entonces yo al averiguar más acerca de su trabajo, al averiguar más acerca de qué tipo de escenarios mi abuelo se enfrentaba, me enteré de bueno, obviamente de los rellenos sanitarios y los botaderos ilegales que existen en Lima, bueno, en Perú. Y ahí me enteré que los recicladores se exponen mucho a diferentes químicos volátiles que están presentes en el aire, especialmente en los botaderos ilegales. Entonces, básicamente conecté mi pasión por el reciclaje con esos tóxicos químicos que se liberaban en ese tipo de lugares y ahí me enteré pues que podía estudiar más a fondo acerca de cómo afectan los contaminantes ambientales en la salud humana. Entonces fue por eso que básicamente decidí hacer una carrera que se relacione más que todo a la salud humana, pero relacionado siempre a tipo a toxinas o bueno, contaminantes ambientales del aire o del agua, cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Wow, me parece bastante interesante, ¿no? Esa línea que has seguido, sobre todo Ujú. la parte retadora y también qué es lo que te ha motivado, ¿no? Hasta el final querer ayudar bastante a través de la ciencia y ese motivo es muy válido, ¿no? Este miedo inicial de los terremotos. Me parece de verdad una historia increíble de escuchar. Y justo tocando, ¿no? El tema de la parte retadora que comentas, que eres bastante también competitiva. Sabemos que estudias, o bueno, estudiaste en la agraria, entonces, ¿qué significado tuvo para ti no estudiar en una universidad pública? Justo antes habías comentado también que tu familia como tal te había dicho, ¿no? De que necesitabas estudiar en una pública. Entonces, ¿por qué la agraria y qué significó para ti? Bueno, la agraria era porque bueno, es una de las mejores universidades públicas para ingeniería ambiental o ciencias naturales en general. Entonces, para mí eso era también, bueno, y para mi familia fue algo digamos, era indispensable al momento de poder decidir dónde iba a seguir mi carrera académica. Entonces, bueno, escuché luego de la agraria y bueno, como empecé a estudiar en la academia, también me hablaban un montón de qué tan lindo es ingresar a la universidad agraria. Entonces, cuando ya estás dentro de un grupo de personas en las cuales todos van a un mismo objetivo, te hablan tanto de eso que yo me terminé enamorando. Entonces, yo quería sí o sí ingresar a la agraria. Creo que por ahí nació, digamos, el querer ingresar ahí fue más que todo por mi familia, ¿no? Que me habló de esa universidad. Em, y creo que Em, estudiar en una universidad estatal también obviamente presenta sus desafíos, más que todo si quieres hacer investigación, por ejemplo, en la tesis o quieres dedicarte a, no sé, hacer investigación desde muy temprana edad. Creo que a veces nos falta fondos para hacer investigación. Los propios tesistas a veces se encuentran
límites porque tienen que pagar por sus propios químicos o sus propios estudios en general. Entonces, eso en realidad presenta una barrera para las personas que quieren hacer ciencia dentro de la universidad. Pero también presenta otros aspectos que también son muy positivos y que muy pocas personas lo mencionan, que es el tema de el acceso a oportunidades en general. Por ejemplo, la Universidad Agraria ofrecen becas de excelencia académica, que eso lo ha venido haciendo desde hace muchos, muchos años, que no lo encuentras en las universidades privadas, porque en las universidades privadas pues se entiende que tienes una mejor, tu familia o tú tienes un mejor ingreso económico, entonces ofrecer becas para estudiantes se da muy pocas veces. En cambio, en una universidad estatal lo he visto con más casos, no solamente el mío, que te ofrecen este tipo de becas a estudiantes, ¿no? Para hacer cualquier tipo de intercambio. Incluso en algunas bases de concursos públicos mencionan que estar en una universidad estatal, o bueno, solo aplicas si es que estás en una universidad estatal. Eso es por un lado, y también, claro, o sea, em, creo que, claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El tema de la tesis o de la investigación en sí, en general, pero también creo que te da muchas oportunidades para fondos o tipo de diferentes becas. Claro, lo que mencionas es bastante importante, ¿no? Las oportunidades que te da la propia universidad, mucho más si es estatal, no pública. Increíble. Y justo mencionando de eso de oportunidades, sabemos que tuviste una experiencia internacional, ¿no? El máster en Erasmus Mundus. Entonces, ¿cómo te ayudó ahí tu universidad? Y también, ¿qué cambió en ti, ¿no? Al momento de estudiar o hacer una investigación científica fuera del Perú. Ujú. En realidad la universidad no participó mucho en esta maestría que yo hice porque yo ya había terminado la universidad para ese entonces, solamente estaba haciendo mi tesis. La universidad sí me ofreció intercambios para, o sea, digamos, dentro del pregrado sí hice otros intercambios al exterior. Y ahí sí la universidad participó porque pues me dio un respaldo académico por el motivo por el cual yo quería hacer el intercambio. Y también me dio muchas facilidades para convalidar mis cursos, para que no sea como obviamente no es pérdida de tiempo, pero también aprovechas el tiempo en el que estás afuera y puedes regresar a Perú y ya pues es como si ya hubieras llevado esos cursos, ¿no? Solamente que en el extranjero. Entonces ahí sí fue de mucha ayuda, pero ya en la maestría no, la verdad es que la universidad no participó en general. Em, y bueno, ya cuando hice la maestría, investigación a nivel internacional es diferente en cuanto el tipo de cosas que puedes hacer, digamos, el alcance que puede tener tu investigación, porque pues ya hay más dinero para hacer investigación, hay más, no diría que apoyo, porque siendo sincera, conozco muchos casos de estudiantes pregrado cuando están haciendo su tesis en Perú, por lo menos en universidades estatales y también privadas, por ejemplo, en la universidad, en la católica, por ejemplo, hay un montón de investigación, o en la UPCH, ¿cómo es esta universidad? Es la Cayetana. La Cayetano, perdón. En la Cayetano también conozco varias personas que están haciendo investigación bastante en la Cayetano, entonces imagínate, encuentran mucho apoyo para hacer investigación dentro de estas universidades. Entonces, ese tipo de experiencias lo he escuchado y yo también lo he vivido en Perú. Así que por esa parte de apoyo, digamos, científico, creo que hay un montón de ayuda para hacer investigación dentro de las mismas universidades. Pero obviamente sí he notado que en el extranjero hay mayor tipo de libertad para descubrir, digamos, para averiguar o poder plantear diferentes, digamos, preguntas científicas que te gustarían hacer y tienes mayor libertad y obviamente mayor cantidad de dinero, ¿no? Claro, debe ser también tal vez algo cultural que hayas notado de diferente o en las personas que hayas podido conocer, que nos puedas comentar, ¿no? Como esta comparación acá con Perú, diferente del apoyo, ¿no? Que ahora sabemos que es lo mismo. Sí, bueno, con personas diría que
creo que todos estamos, todos vamos respaldados con una historia personal que también se va contextualizando en función al lugar y espacio donde te desarrollas. Entonces, todas venimos, todos y todas venimos con nuestra propia historia y creo que eso, cuando yo por lo menos que tengo oportunidad de ir a diferentes lugares, siempre estar con la mente abierta me ayuda un montón también para no, digamos, no tener enfrentamientos desagradables con personas que han vivido una historia diferente a la mía por X motivos. Así que no puedo tampoco, y tampoco puedo generalizar, ¿sabes? Tampoco puedo decir, no sé, cierta cultura, no sé, que todos son similares, porque creo que cada persona también es completamente diferente, es un mundo completamente diferente. Pero creo que, por ejemplo, por lo menos en Europa he tenido muy buenas, muy buenas experiencias. Nunca me he sentido discriminada, nunca me he sentido como fuera de, digamos, obviamente culturalmente hablando, sí me he sentido un poco aislada porque pues yo soy muy de hablar o soy muy de, digamos, muy entusiasmada con las cosas, a veces me entusiasmo mucho y, pues, no sé, hablo muy fuerte o me río muy fuerte, entonces eso creo que es algo de mi característica, mi personalidad, pero por esos rasgos nunca me he sentido discriminada ni nunca me he sentido como que alguien quiere taparme o quiere silenciarme, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por lo menos en los espacios donde me he ido desarrollando, que es más que todo en el mundo académico y laboral, nunca me he sentido, digamos, discriminada sí, digamos, apartada, por así decirlo. Buenazo, buenazo escuchar, la verdad, escuchar esta experiencia tuya, ¿no? Para tampoco caer en los estereotipos y también perder el miedo, ¿no? Porque siempre, o bueno, a veces se escucha, ¿no? De que no, que tal vez no quieren ir al extranjero porque sienten que van a estar discriminados, o ese cierto miedo también de estar tratando con otras culturas, ¿no? Entonces, me parece muy importante que nos hayas compartido tu experiencia. Ujú. Entonces, ahora también que hablamos ahí de otros países, hoy que eres candidata a doctorado en Alemania, ¿qué es lo que te motivó a dar este paso, ¿no? ¿Y qué es lo que tú sientes que es más desafiante de esta etapa? Bueno, creo que lo que más me motivó a hacer un doctorado es la pasión que tengo por investigar y por descubrir nuevas cosas. Como te mencionaba al inicio, yo vivo muy contenta de hacer investigación y de descubrir nuevas cosas. Siento que es algo que genuinamente me gusta mucho hacer, entonces yo sabía que era el siguiente paso lógico, sabía que tenía que hacer investigación de cierto punto. Entonces, además que mi tío, que te he mencionado tanto, él también es doctor, entonces él siempre me ha compartido esa motivación por la investigación y la ciencia. Y bueno, obviamente en el camino pues encuentras muchos desafíos y creo que uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que en el doctorado em, hay a veces momentos en los cuales em, no, no, digamos que las expectativas que tenías, y que obviamente si eres una persona autoexigente y eso es una característica también mía, es que a veces no salen, digamos, las cosas que tienen que salir como tienen que salir, entonces es muy fácil que te puedas frustrar en el camino. Y he aprendido que, claro, eso es completamente natural, creo yo, en cualquier persona que se dedica a cualquier cosa. La frustración va a estar ahí, especialmente cuando te autoexiges por tus actividades, pero creo que también he aprendido a no dejarme llevar tanto por esa frustración, tipo, me doy mi espacio cuando, por ejemplo, algo no ha ocurrido como quiero que ocurra, pero también trato de recordarme que no es el fin del mundo si es que, por ejemplo, no sé, una muestra se perdió o, por ejemplo, no sé, algo no resultó como debía haber resultado. Entonces, trato de tomarme mi tiempo y ver, ¿no? Cómo puedo mejorar la siguiente vez. Es muy importante justo lo que acabas de mencionar, ¿no? Que siempre van a haber altibajos, nunca va a ser todo perfecto. Ujú, Y poder conocerse a sí mismo y saber cómo afrontar esos bajones, ¿no? Es muy ujú. importante.
Muchas gracias, Fabián, por tocar ese tema y es alguna importante lección que hay que escuchar. Muy bien, entonces, hablando más sobre tu investigación, lo que estás haciendo actualmente, para alguien que no es científico, ¿con qué palabras fáciles, por así decirlo, o algo más simple, cómo le explicarías tu investigación? Ujú. Bueno. Lastimosamente, en al año mueren muchísimos animales, por ejemplo, ratas, en investigación, o por ejemplo, monos o diferentes tipos de animales en toxicología y medicina. Entonces, desde ahí creo que nace bastante mi motivación también por mi investigación, en el cual trato yo de crear un modelo en un, digamos, una placa de células, donde colocas, donde haces cultivos celulares, en el cual podemos crear un sistema que pueda asemejarse a cómo sería en un modelo in vivo, ¿no? Que sería, por ejemplo, lo que vemos en ratas. Entonces, mi trabajo trata de crear un sistema que se le llaman organoides, y esos organoides pueden, digamos, em, presentar diferentes células que se asemejan a lo que podemos encontrar en un animal o bueno, en mi caso yo estoy más interesada en lo que puede suceder en el humano, en el ser humano. Entonces, una vez que yo he establecido ese modelo que, digamos, puede asemejarse al humano, yo trabajo mucho con los alveolis, que son las partes finales de nuestros pulmones. Entonces, imagínate una placa celular, tenés un mini alveoli, básicamente este modelo que es como un organoide, es como no sé, imagínate una bola de células, que esas células son las que tenemos en los alveolis, en nuestros pulmones. Entonces, una vez que lo tenga establecido, lo que yo hago es exponer estas organoides, o sea, este conjunto de células, a contaminantes. Esos contaminantes son, por ejemplo, los que podemos encontrar cuando prendemos la impresora. Liberan muchas partículas que pueden afectarnos a nuestros pulmones. O, por ejemplo, cuando entramos a un carro que está muy caliente, también puede liberar diferentes partículas. Entonces, lo que yo hago es exponer esos organoides a esas partículas que podemos encontrarlas en diferentes espacios del ambiente, ¿no? En los carros, en las oficinas, y trato de entender qué puede pasar al exponer estos organoides a estas partículas. Entonces, básicamente ese es mi trabajo, y entender cómo se pueden desarrollar diferentes enfermedades, por ejemplo, fibrosis pulmonar o cáncer pulmonar, a partir de esta exposición a partículas. Parece bastante interesante justo lo que mencionas y me gustaría preguntar algo, ¿no? Justo respecto a la investigación, ya que mencionas los alveolis, que es parte del sistema respiratorio, ¿no? Ujú. También has considerado como factores, como personas que tienen ya alergias respiratorias como la rinitis o demás, es que cambia diferente cómo le afecta esta enfermedad al cual tú estás exponiendo al alveolo. Ujú. De hecho, pueden ocurrir lo que se llaman exacerbaciones de respuestas respiratorias o de enfermedades respiratorias cuando tienes una predisposición a diferentes partículas. Entonces, por ejemplo, si una persona que tiene asma o ese tipo de enfermedades se expone a contaminantes, la respuesta va a ser mucho peor si es que comparada a una persona que no lo tiene. Eso se sabe bastante en el área, o sea, y se llama la exacerbación de enfermedades. Pero eso no lo estoy modelando en mi investigación. Ya, buenas, igual increíble. Te lo comento simplemente por pregunta personal también, porque yo sufro de rinitis y me interesa Ah, ok. saber. Justo me mencionaste eso y wow, dije, wow, hay que preguntar. Ya bueno. Qué chévere. Entonces, continuando más que nada por el Día de la Celebración de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tú como mujer en ciencia, ¿te has enfrentado a dudas, estereotipos o momentos en los que has sentido que no pertenecías? Lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente o digamos felizmente, yo no lo he vivido. Sinceramente, yo soy muy, no sé, soy muy fresca, por así decirlo, o a veces hasta, la verdad es que muy pocas veces me siento intimidada por comentarios o por personas. No sé si es porque tengo mucha confianza en mí o porque, no sé.
creo que me he demostrado que puedo ser capaz de muchas cosas positivas en mi vida, así que a este punto la verdad es que no me intimido por personas en general. Obviamente respeto muchísimo y sé que hay personas que conocen muchísimo, muchísimo más en diferentes áreas, pero no soy de intimidarme tanto. Pero lastimosamente, ahí viene la parte negativa, es que yo sí lo he visto eh, con, con las supervisoras que he tenido alrededor de mi vida, ¿no? Supervisoras en pasantías de investigación, por ejemplo, en las cuales he visto los desafíos que han tenido que pasar ellas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo práctico, noté en el cual había una investigadora que era, digamos, líder de un grupo de investigación, en el cual ella contaba con fondos públicos para hacer ciencia. Y a pesar de que ella tenía sus propios fondos, aún así ella tenía que pedir permiso, digamos, al jefe para contratar a alguien o para llevar un curso o para ir a un congreso. Entonces, eso para mí fue algo que no muy fácil de digerir porque yo nunca me había enfrentado a ese tipo de situación en el cual veía a una persona que yo admiraba mucho, pero que lastimosamente por el contexto no tenía mucha libertad para hacer con su dinero lo que ella quería. Y lastimosamente eso no lo he visto solamente en un grupo de investigación, sino en varios grupos de investigación, que siempre hay una cabeza, digamos, que se lleva todos los créditos de la investigación. Entonces, eso lo he visto en Europa, lo he visto en Norteamérica y lo he visto en Perú, que creo que es algo que critico muchísimo y que me gustaría que en el futuro se pueda cambiar, em, porque lo sigo viendo ahora, lastimosamente, de mujeres que son muy capaces de hacer muchas cosas, pero que no cuentan con la autonomía y la libertad para tomar decisiones, porque lastimosamente tienen que pedirle permiso a alguien más, a pesar de tener su propio dinero, ¿no? Su propio fondo, sí, fondo de investigación. Es bastante lamentable realmente lo que comentas, ¿no? De que a pesar de que tengas todos los recursos ahí disponibles, Mm. tengas que aún así solicitar una autorización que no va. Sí. Mm, Ujú. mm. Igual lo que comentaste inicialmente, ¿no? De tener esta confianza en ti misma es algo que ayuda bastante y más que nada alzar la voz y confiar que tu voz está bien, ¿no? O sea, todos son Claro. opiniones, todos tienen que respetarte, seas mujer, hombre, Ujú, lo que sea, está bien. Opinemos y confianza en uno mismo, ¿no? Más que nada. ujú. Entonces, justamente este tipo de recomendaciones, como inicias diciendo lo de la confianza, ¿qué le recomendarías a alguien, ¿no? Que recién está empezando en su camino en la ciencia? Y más que nada, por dónde crees que ellos deberían comenzar si desean irse fuera del país? Bueno, alguien que quiera dedicarse a la ciencia es que empiecen cuanto antes, que no esperen mucho tiempo para hacerlo, porque luego se hace un poco más, no se hace más difícil, pero se hace más desafiante tener que, digamos, buscar una oportunidad en ciencia. Imagínate que terminas el pregrado y luego ya no estás inscrita en una institución, digamos, de investigación como una universidad, entonces ya no tienes ese respaldo para hacer ciencia, digamos, de manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, si están en tercero o en segundo ciclo de la universidad, entonces, ni bien ahí es incluso una muy buena etapa para empezar a hacer ciencia, sin ni siquiera tener que esperar al tercer semestre o al cuarto semestre. Y hay maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en las universidades existen círculos de investigación donde puedes unirte, a pesar de que no tengas ni idea acerca de cómo es la investigación, siempre va a haber alguien que te pueda echar la mano. Entonces, toca preguntar, toca ser curiosos, curiosas, para saber cómo empezar en ese mundo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no liderando un proyecto, pero a lo mejor apoyando y aprendiendo de alguien que ya esté haciendo algo similar. Entonces creo que por ahí iría mi recomendación para alguien que quiere hacer ciencia en el futuro. Yo me tardé muchísimo y creo que si hubiera empezado antes también hubiera accedido a más oportunidades. Entonces yo creo que eso es algo que siempre me gusta mencionar. Y bueno, ¿dónde comenzar para ir al extranjero? Creo que para ganar becas a nivel internacional no solamente juega por ejemplo, el tema
tener buenas notas no solamente importa, sino, por ejemplo, ahí ya importan diferentes características de una persona, ¿no? Por ejemplo, o bueno, de un estudiante. Por ejemplo, participar en actividades extracurriculares, por ejemplo, mostrar lo que es el liderazgo a través de, no sé, el liderazgo no solamente se muestra a través de, no sé, formar grupos o, no sé, liderar, valga la redundancia, proyectos, sino también, por ejemplo, ser mentoras de algo o participar por medio de redes de contacto o diseñar ciertas cosas, también son ejemplos de liderazgo que lo puede hacer una persona que es muy tímida hasta una persona que no es, que es súper extrovertida. Entonces, hay diferentes formas para hacer liderazgo y eso también se toma mucho en cuenta. Otra cosa, por ejemplo, el tema de idiomas, ¿no? Ahora no solamente sirve mucho saber inglés, sino también que sepas otros idiomas. Y no, o sea, si no tienes, por ejemplo, la oportunidad, digamos, por brechas económicas de acceder a diferentes cursos de idiomas, ahora también existen muchas oportunidades para aprender y ser autodidactas, por ejemplo, en Internet, para que puedas acceder a ese tipo de información. Y si tú misma o tú mismo quieres realmente hacer algo, yo creo que encuentras formas. Entonces, creo que siendo autodidacta también puedes aprender muchos idiomas. Otra cosa, por ejemplo, que te lleves bien con todos los profesores, ¿no? Porque eventualmente se van a convertir en tus recomendadores y no quieres, por ejemplo, solicitar una carta de recomendación a un profesor que no te conoce o que solo te ha visto una vez y que no tenga ningún tipo de experiencia para contar sobre ti. Así que creo que son una de las, digamos, de las cosas que diría por dónde empezar. Son realmente las recomendaciones, ¿no? Iniciar rápido, lo más antes posible, idiomas, este tipo de liderazgo, voluntariados o meterse en cositas, ¿no? Cosas extracurriculares y no seguir como la línea normal que generalmente nos ponen, ¿no? Increíbles estas recomendaciones y ahora metiéndonos un poco en el campo emocional, mirando hacia atrás, ¿qué le dirías tú a la Úrsula que recién estaba empezando en este camino? Am, que no se desespere mucho, la verdad es que eso siempre me lo repito ahora, trato de practicarlo bastante. Por mi propia personalidad, soy muy, como te decía, muy entusiasta por cosas. Entonces, a veces no dimensiono la cantidad de compromiso que va a llevar tener una oportunidad, que puede sonar muy, muy genial, muy grandiosa, pero lastimosamente si no tienes corazón, cuerpo y mente para dedicar a esa cosa, no lo vas a hacer bien. Entonces creo que yo me diría que me tomo una pausa antes de tomar decisiones, que, por ejemplo, que piense en A, B, C, que muchas personas que tienen también esa capacidad de pensar rápido, ok, ¿qué pasa si tomo esto? ¿Qué dejo de lado y qué dejo de otro lado? Entonces, yo, por ejemplo, no era así. Entonces, yo me diría que me tranquilice un poco, y que piense bien en qué pasos voy a tomar y qué va a conllevar ese paso, ¿no? Que, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, si me ofrecen un trabajo, una experiencia profesional en una empresa, digamos, y yo como me entusiasmo mucho, digo, ya, sí, yo quiero tomar esa experiencia, pero dejo de lado otras cosas, ¿no? Entonces, pensar a la larga qué tanto te va a servir esa experiencia para lo que quieres lograr de aquí a 5 años, por ejemplo. Y si no tienes esa referencia, me diría que contacte a la mayor cantidad de personas, ¿no? Que se dedican a diferentes cosas y yo poder extrapolar mi vida a cómo sería en el futuro en base a esa referencia que estoy teniendo. Eh, sí. Sí, wow, muy importante eso, ¿no? Pedir ayuda cuando no Ujú. sabes, ¿no? En qué parte estás y sí, siempre es bueno, ¿no? Y es parte también del crecimiento de uno mismo, ¿no? No encasillarse Claro. en uno solo, sino también pedir ayuda, ¿no? Bueno, Ujú, increíble. Muchas gracias, Úrsula, de verdad, por compartir tu historia. Ha sido muy interesante escucharte y más que nada porque nos recuerdas, ¿no? Que este camino o esta historia que estás trazando no solamente se está construyendo en base a talentos, sino también perseverancia, curiosidad, valentía, retos y seguir ujú. adelante, ¿no? Sin compararnos con los demás. Y es una lección que nos llevamos todos y creo que es muy importante de entender. Entonces, en este Día Internacional de la Mujer y la Ciencia,
La niña en la ciencia, tu historia de verdad es una invitación para todas nosotras para crear nuestra propia historia, ¿no? Y que no existe un solo camino, sino varios que nosotros podemos elegir para llegar a la ciencia, ¿no? Muchas gracias por inspirarnos y por demostrar que esta Gracias. historia es bastante única y valiosa para todos nosotros. Gracias, Úrsula.